17:03. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Bienvenidos a la nueva edición del Noticiero Central aquí por Canal 9 Noticias. Leila Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Y saludo también para los televidentes y varios hechos que se sucedieron el día de hoy, entre ellos un homicidio. Sicariato. Un caso de sicariato en la zona de Mariano Roque Alonso. Extraño, por cierto, las causas. Hasta ahora poco claras todavía las hipótesis que se manejan en torno al asesinato de un hombre de 45 años de edad. En estos momentos tendría que los estudiantes universitarios ya, o por lo menos la cita es para esta hora, frente o en las inmediaciones de la residencia presidencial de Emburu Villaroga, estudiantes universitarios están reclamando un nuevo decreto que elimine tres disposiciones que contempla el decreto reglamentario del arancel cero para el ciclo universitario. Estas y otras informaciones que vamos a desarrollar. Por supuesto. Hoy va a hablar también el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, quien desde hace... Porque decían que iba a ser a las 19. Aparentemente adelantó. En instantes estamos con eso. Tiene mucho que hablar, muchas preguntas pendientes por responder el ministro Arnoldo Vins. Con respecto al puente ubicado ahí sobre la avenida... La pasarela de oro, la pasarela de Ñanduti. Bueno, vamos a los datos del tiempo rápidamente y después ya el desarrollo de las noticias. A ver, la temperatura del momento decíamos 30 grados. Vamos a ver la humedad del 48%. Soplan vientos del sur-suroeste 18 kilómetros por hora. Decíamos la visibilidad. Los vientos soplan en realidad 18 kilómetros por hora procedente del sur-suroeste. La temperatura para lo que resta de esta jornada, de esta tarde, entre 28 y 32 grados. Para la noche ya, por supuesto, baja levemente. De 29 pasa a 25. A la madrugada entre 25 y 21 grados. Vamos al pronóstico extendido. Para mañana miércoles anuncian lluvias, una mínima de 22, una máxima de 31. Para el jueves también anuncian lluvias dispersas. Para ayer anunciaban lluvias, pero no pasó absolutamente nada, al menos acá en Central. Decíamos, para el jueves anuncian lluvias dispersas, 22 de mínima, 30 de máxima. Para el viernes también anuncian lluvias dispersas, 23 la mínima, 30 la máxima. El sábado, fin de semana, anuncian lluvias dispersas, 23 de mínima, 28 de máxima. Vamos también a los datos de la cotización del día. El dólar en la compra a 6.850, en la venta 6.920. El euro en la compra a 7.200 guaraníes, en la venta 8.100. El peso argentino en la compra a 40 guaraníes, en la venta 50. Y el real en la compra 1.250, en la venta 1.350 guaraníes. Y ya está de manera virtual, por supuesto, el ministro Arnoldo Vins, acompañado de sus principales colaboradores, de sus viceministros, acerca de varios temas. Y esto fue a solicitud, Leila, de los periodistas que normalmente cubren las actividades en la cartera de Obras Públicas. Exactamente, ya comenzó el ministro entonces Arnoldo Vins y vamos a escuchar las explicaciones. Parte del Ministerio de Obras Públicas en bajar el costo del mantenimiento que tendría ese prediseño e incorporar el arte propio con los eventos a realizarse. Eso generó precisamente el diseño de esta información básica recabada y que se consustancia en los convenios modificatorios siguientes. Lo que está haciendo el trabajo del viceministro como interventor es justamente juntar toda la información correspondiente a este proceso. Si hubo algo equivocado, acá es importante reconocer, cuando se llama licitación, se evalúan las ofertas, se adjudica, luego hay un tiempo en el cual cuando los afectados o los que no están de acuerdo con la adjudicación pueden protestar. En este caso hubo un solo oferente. Contrataciones públicas siempre es algo así como el VAR en el fútbol, o sea, que revisa lo actuado. En ese caso, por ejemplo, antes de subir un pliego al portal, Contrataciones Públicas revisa antes de publicar el llamado. Muchas veces, y eso le pasará en todas las instituciones públicas, hay observaciones de contrataciones públicas para mejorar el pliego.
Es el primer control que hace la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Luego de haber hecho esas correcciones, recién cuando está habilitado por contrataciones, ahí sube al portal. Cuando se hace la evaluación y la adjudicación pasa lo mismo. Se remite a contrataciones públicas. Es normal que haya protestas o reclamos cuando alguien pierde, cuando no gana la licitación. Eso es en casi todas las licitaciones así. Muchas veces se recurre, lo que la ley justamente pide es en contrataciones públicas, que es la instancia para recurrir, y también se hace a los medios de comunicación, a través de las redes sociales, las protestas, y valoramos eso. Cuanta más transparencia, mejor. Para nosotros eso es muy importante. Por eso, ahora lo que se está revisando, si hubo problemas en todos esos procesos, y toda esa información se va a dar precisamente, se está dando a las instituciones de control que tienen que verificar si todo está bien hecho conforme a lo que se estableció. Pero les quiero dar la garantía de que obviamente estamos en un momento difícil con toda la cuestión del COVID y demás. Este proceso empezó en el 2018, la necesidad fue manifiesta inclusive antes de eso por la gente que necesita o trabajar o acceder al predio. La avenida Ñuguazú no tiene ningún retorno, va de punta a punta, o sea, la gente tiene que recorrer un tramo muy importante. Por eso esta pasarela o el paso peatonal es importante para el buen funcionamiento, especialmente de ciertas disciplinas deportivas, como está proyectado el predio del Comité Olímpico Paraguayo. Eso al respecto de algunos procesos licitatorios. Y en este caso la pasarela. Lo relacionado a que haya personas que busquen a través de invocar cierta autoridad o parentesco con alguien, influenciar en los procesos. Eso yo quiero decirles con toda claridad que nadie tiene autoridad o autorización para utilizar ni mi nombre como ministro para torcer lo que corresponde y lo que tiene que ser conforme a la ley, como tampoco nadie está autorizado a ejercer presión sobre un funcionario para que haga algo indebido. Todos los funcionarios públicos estamos obligados a actuar conforme a la ley y las resoluciones que mandan nuestro trabajo. Nosotros recibimos todos los días a muchas personas que vienen a tramitar diferentes cosas. Tanto el ministro, no sé, recibimos diputados, senadores, gobernadores, intendentes, empresarios, diferentes personas que vienen a hacer pedidos de proyectos, de diferentes cosas, cada uno luchando para el mejor bienestar de su comunidad, y en ese sentido estamos abiertos a recibir a todos, pero ni si viene el Papa a pedir que cambie este aspecto en tal licitación para que fulano o mengano sea beneficiado. Yo no autorizo eso y no voy a autorizar durante mi gestión acá. Nadie, ni invocando mi nombre, ni invocando el nombre del presidente o de cualquier autoridad nacional, no tiene autorización para hacer algo indebido. Ahora, que nos podamos reunir con quien sea, yo sinceramente desconozco cuál fue el contexto de esa reunión que han mencionado, pero les puedo decir con toda claridad que no voy a tolerar que venga algún externo a tratar de manipular y hacer cosas indebidas en la institución. Y voy a actuar como lo he hecho en varias oportunidades en diferentes procesos administrativamente con lo que está mal hecho y con lo que tenemos que corregir. Y en ese sentido, también es importante hacer este llamado a la conciencia de respetar los procesos. La ley es clara cómo son los procesos licitatorios y los funcionarios públicos estamos regidos por la ley correspondiente. Sobre los procesos licitatorios quiero darles una noticia. Hoy precisamente nos ha llegado esta semana la respuesta de FOSEM al respecto de un llamado, el llamado que tiene que ver con la obra de mejoras en la conectividad física entre San Pedro y Concepción. Ellos no han dado su visto bueno al proceso de evaluación, por lo cual hoy hemos firmado la resolución de cancelar ese llamado, se da de baja ese llamado y se inicia un nuevo llamado con una novedad importante sugerida por José. Nosotros teníamos este tramo
trabajado en 2 lotes, en 2 tramos, desde el cruce Yacareñé, aproximadamente hasta la mitad, y luego de ahí hasta Belén. Había quedado para una fase 2 el llamado de Belén a Horqueta y de Belén a Concepción. El ente financiador nos recomienda incorporar ese tramo en este llamado como un tercer lote, así que en vez de 2 lotes, el nuevo llamado van a ser 3 lotes incorporando ya los tramos. Y quiero aclarar que los 2 tramos de obras existentes o que iban a ser las iniciales ya tienen fiscalización activa con contrato firmado y también ya se dio el primer desembolso de FOSEM, o sea, no corre ningún riesgo, digamos, los recursos de FOSEM para esta obra tan importante de conectividad entre el departamento de San Pedro y Concepción. Así que esa es una cuestión con las licitaciones, de las tantas que tenemos sobre los procesos licitatorios. O sea, quiero dejar bien en claro que nosotros llevamos a cabo muchísimos procesos, como es de público conocimiento, manejar proyectos por más de $2.000 millones como lo hemos manejado en los procesos licitatorios. No es fácil, ni los grandes ni los chicos, y vamos a velar por la absoluta transparencia. Y quiero ser clarito, que nadie necesita de tener un padrino para poder ganar una licitación. Tiene que hacer bien los deberes. Y refiriéndome a la empresa Engineering, quiero decirles que esa empresa no solamente se presentó en este ministerio, sino en muchas carteras, tiene todo el derecho de hacerlo. Y creo que en este momento son 3 contratos activos los que quedan con esta cartera. Y quiero mostrarles también que en muchas de las licitaciones que participaron, perdieron. O sea, no es que en todas las que se presentaron ganaron. Tenemos inclusive protestas por parte de esta empresa, cuando inclusive en alguna licitación, como por ejemplo la obra que se está haciendo del Parque Lineal 2, aquí al lado de la Costanera, en esa obra ellos recurrieron, protestaron varias veces, finalmente han perdido esa obra, o sea, no han ganado a través de las protestas. Y eso es así en los procesos licitatorios. No da gusto perder, se le entiende, pero al tener argumentos razonables dentro de lo que establece la ley y el pliego, es importante. Ellos han ganado y han perdido, como todas las empresas. A veces han fallado en la presentación de algunos documentos o de lo que sea que no ha permitido que hayan ganado. O sea que en este momento ellos son, así como otras empresas, que ganan y que pierden y se presentan en las diferentes licitaciones donde creen que pueden ganar. Es importante establecer que el funcionario público, y en esta institución, más que nunca, siempre hablo con los viceministros y ellos con sus subordinados, la importancia de ceñirnos a la ley, de cuidar los aspectos formales y legales. Yo les doy la recomendación y la sugerencia, orientación, la mayor transparencia posible y siempre buscar el mayor beneficio posible para el Estado. Y eso es lo que vamos a buscar en la intervención, en este caso de la pasarela. Vamos a buscar mostrar si todo está bien, si todo está transparente, si algo está mal, vamos a tratar de corregirlo, pero eso los procesos van a indicar una vez que tengamos toda la información. Es imposible para mí como ministro conocer el detalle de cada uno de los procesos y de los pliegos, y por eso en este caso se está trabajando para tener la mayor información posible. Yo no voy a tolerar ni en esta ni otras licitaciones que se perjudique al Estado paraguayo. Y las instituciones contraloras, la ciudadanía, ustedes, los medios de prensa, nos ayudan a transparentar. Cuando hay estos pedidos de información, realmente les agradecemos, porque solamente mostrando todo, y de hecho creo que mucho está en el portal de contrataciones públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a veces tal vez cuesta entender, y ojalá que con el tiempo podamos tener mayor facilidad para entender todos los procesos y que cada ciudadano pueda acceder a toda la base de datos. De hecho, estamos ampliando nuestra capacidad de la base de datos con toda la información para que esté a disposición de todos ustedes. Quiero brevemente también informarles de algunas buenas noticias que tienen con los procesos que tenemos con los procesos licitatorios.
los lotes 1 al 4 de la ruta Transchaco ya están activos. O sea, las empresas ya están trabajando, instalando sus campamentos desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 326. ¿Por qué esa es una buena noticia? Porque este año que necesitamos tanta mano de obra, generar mano de obra formal, digna, esos 4 lotes van a generar por lo menos entre 1.500 a 1.800 fuentes directas de empleo para paraguayos y paraguayas que necesitan trabajo. Es una buena noticia. La otra, el corredor metropolitano del Este, que son los accesos al segundo puente en la segunda quincena de febrero, están en el portal las fechas, creo que 17, 18 de febrero aproximadamente, la apertura de las ofertas. La ruta de la leche el 29 de enero está en la fecha para apertura de ofertas, y el hospital de Coronel Oviedo el 28 de enero. Entonces tenemos varias obras por ser evaluadas y adjudicadas que van a generar también mucha mano de obra. No sé, sobre los procesos licitatorios son algunas de las últimas novedades que tenemos. Quiero también ponerles en conocimiento de que en breve vamos a tener una posibilidad de debatir justamente los planes a futuro. Vamos a tener un evento de presentación de delineamientos institucionales para este año 2021 en fecha 26, el próximo martes. Así que ya les aviso, y acá a través de nuestra dirección de comunicaciones vamos a invitarles a que, aunque sea por esta vía. Arnoldo Vins, acompañado de sus viceministros. Estamos hablando de Ignacio Gómez, el de Obras. Estamos hablando también del viceministro del Transporte, Pedro Britos, y Carlino Velázquez. Explicando un poquito la pasarela. Mucha gente se pregunta cuál es la importancia de la pasarela de Ñandutí. Y según el titular de Obras Públicas, tiene su importancia porque muchos deportistas que acuden al Comité Olímpico se les dificulta el acceso, no tienen un sistema de retorno. Eso por un lado. Por el otro lado, ni aunque venga el Papa a solicitar algún beneficio, alguna modificación, va a ser aceptado, y mucho menos invocando al presidente de la República o mi nombre, en referencia a esto al cuñado del jefe de Estado, ¿verdad?, a quien se indica como lobista de la empresa Engineering para adjudicarse de la construcción de esta pasarela. Vamos a ver si en algún momento habla del cuestionado costo, ¿verdad? Sí, nosotros acá la producción nos confirma que agarraron desde el inicio de la conferencia, y de hecho segundos después nosotros sacamos al aire y no lo escuché tampoco hacer mención, ¿verdad?, al costo, si está o no en precio, y recordaba que el proceso empezó en el 2018. Vamos a esperar qué más sale de esta conferencia de prensa de Arnoldo Vins y de sus viceministros. Bueno, y vamos hasta el Alto Paraná, donde estaba trabajando en vivo también Rodrigo Mancuello con la detención de un ciudadano brasileño, aparentemente por utilizar tarjetas clonadas. Pero él nos va a confirmar. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes también a Aníbal, a todo el equipo de C9N y obviamente a los televidentes. Bueno, estamos aquí en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, donde tenemos que hablar de estas 2 detenciones que ocurrieron. Son ciudadanos brasileños. Ellos aparentemente estaban clonando tarjetas y ya estaban justamente haciendo uso de estas tarjetas clonadas. Para más informaciones le tenemos aquí al jefe justamente de este departamento, al comisario Benito García, que va a darnos más detalles con relación a este tema. Muy buenas tardes, comisario. Sí, buenas tardes para usted y para la teleaudiencia. Sí, efectivamente a las 16 horas se procedió a la aprehensión de 2 personas de nacionalidad brasileña. Ellos, horas antes, a las 3 horas aproximadamente, habían realizado compra en un local gastronómico del Shopping París, de Ciudad del Este. Y en el momento de pagar, la cajera se percató que la tarjeta de crédito que presentó era de Mastercard, la inscripción que tenía de Mastercard. Sin embargo, al pasar por el POS, la impresión da como si fuera que es de Visa y debería ser de American Express. ¿Hubo
una irregularidad en el proceso. Exactamente. En el momento de la inscripción se percató que la impresión, o sea que el resultado daba para otra entidad. El POS lo que leyó fue el chip que tenía la tarjeta de crédito. Generalmente cuando se realiza clonaciones o falsificaciones, lo que se suele falsificar es la banda magnética. En este caso, aparentemente, si es que hay falsificación, se falsificó a los datos del chip. Estamos en los primeros momentos de la investigación, estamos solicitando información a nuestro colega del Brasil para saber la situación jurídica de esta persona, si tiene antecedentes, tiene algún proceso pendiente. Y también acá estamos solicitando información a la empresa bancaria y a la otra entidad bancaria también si esta misma tarjeta se utilizó ya para una compra anterior. Ya, estos dos aprehendidos justamente, ¿ellos tienen algún tipo de antecedente penal aquí en nuestro país, comisario? En nuestro país no tiene antecedentes penales, justamente por eso estamos solicitando si en su país tiene algún tipo de antecedente. Ya, estas clases de hechos son muy comunes. Ustedes, ¿cómo toman todas estas denuncias con relación a tarjetas clonadas? El tema de la tarjeta clonada, así como le manifesté, se suele dar en nuestro país, se suele darse y se actúa como debería ser, con la ayuda de la entidad bancaria y de las empresas que son responsables de la emisión de esa tarjeta de crédito. Si es que este es un caso de falsificación, sería la primera vez que se da en Paraguay, que es falsificación del chip. Ya, ustedes también, ¿cuál va a ser el proceso en el cual estos dos detenidos seguirán? Y la primera diligencia que realizamos es comunicar al Ministerio Público y a partir de ahí vamos a empezar a solicitar informes, así como le manifesté a todas las entidades responsables, a la policía brasileña a través del comando tripartito, y vamos a obtener toda la información, y toda esa información obtenida vamos a acercar al Ministerio Público. ¿Mencionaron algo de ellos en el momento de la aprehensión? Yo todavía no tuve la oportunidad de conversar con ellos, porque estamos en los primeros momentos de la aprehensión. Muchísimas gracias, comisario Benito García. Vamos a reiterar justamente el nombre de estas personas: Diogo de Almeida Amado, de 33 años de edad, y Darío da Silva Tavares, de 35 años de edad, cuando estaban justamente realizando una transacción en un local gastronómico. La cajera, justamente como dice el comisario, se dio cuenta de que algo no coincidía en la tarjeta que ellos estaban haciendo uso, y con relación también a la computadora que aparecía con dos marcas diferentes, según menciona el comisario. Ellos ya están aquí en el Departamento de Delitos Económicos y se espera también que el Ministerio Público tome intervención en el caso. Bueno, gracias, Rodrigo, muy amable. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar del caso San Bernardino. Fue bastante comentado. Inicialmente fue motivo de burla de parte de mucha gente por la manera en que reaccionaban estos jóvenes, cómo se referían, se dirigían a personas que lo estaban filmando, después de que estos chicos, este es el caso, después de que estos chicos hayan agredido a otra persona, a otro joven, agredido brutalmente según los reportes, pero había sido Leila, y causa hasta un poco de gracia, porque el agresor se presentó como víctima y acusó a su víctima de victimario. Y eso permitió que la Fiscalía pudiera individualizar a todos los involucrados y percatarse de que verdaderamente el denunciante era el agresor. Incluso ya se viralizaron algunos audios también, Sí, muy terribles, fuertes, supuestamente de este joven, en los que justifica el hecho. En realidad, los audios que se escuchan son del conductor de la Hilux, no de este joven. Este sale, digamos, en defensa, este joven, porque de este muchacho se burlaron bastante en las redes sociales por su manera, por su accionar, por su reacción, Sí, por su comportamiento. Y en realidad él salía en defensa no sé si es defensa, pero justificar el accionar de todos ellos. Pero en realidad estaba al mando de la camioneta que se ve en el fondo el verdadero agresor.
Bueno, y es la fiscal María Angélica Insaurralde la que ya está tomando el caso también. Vamos a escuchar antes que nada los audios que ahora se están viralizando y que muestran un poquito y que le permiten a uno discernir acerca del comportamiento de estos jóvenes y también la amenaza que el denunciado, el principal responsable de la brutal agresión en prejuicio del joven en contra de la que sería pareja de uno de ellos. Se cagó todo. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Cállate. ¿Y sabes qué? Me admitió todo. Que vos le hablabas a él. Vos le hablabas a él. ¿Escuchaste? Vos le hablaste y vos me fallaste a mí. Y le voy a romper la cara todos los días que le vea. Y vos no aparezcas en mi vida porque a vos también te voy a romper la cara. No me calienta. Desaparece en mi vida. Y le voy a volar la cara al hijo todos los días de mi vida que le vea. A todos. Y Ferpe también. A todos los va a matar. ¿Y sabes qué? Mandarle esta conversación a ese imbécil. ¿Sabes por qué? Porque le voy a volver a matar. Y a volver a matar. Y sabes que me decía, pará, por favor. Y le pateaba en su cara. Escuchate, porque eso hiciste. Escuchate, p*** de mierda. Escuchate, p*** de mierda. Eso hiciste, imbécil. Escuchate todo. Y si tengo problemas judiciales porque le pegué a ese, es tu culpa, escuchaste. Es tu culpa. No me calienta. Es tu culpa. Y le voy a hablar a tu mamá y le voy a decir que vos sos la causante de mi denuncia. Porque vos sos la p***, y vos me fallaste. Escuchate, p***, vos sos la p*** acá. Pues yo estaba tranquilamente bien con vos y vos te metiste con ese imbécil, hablaste con ese imbécil, ¿escuchaste? Y que no me van a negar que no hablaste, yo he visto la conversación y él me admitió que vos lo hablaste, ¿escuchaste? Eso con una calentona de no parezca mi vida nunca más asquerosa. Le acabé de romper la cara al imbécil ese que te habló, ¿escuchaste? Por tu culpa, le acabé de romper la cara y toda la gente me grabó y le rompí la cara y escribíle, preguntarle qué tal está, ¿sabes por qué? Porque le rompí la cara. Y vos tampoco me vuelvo a hablar nunca más, pues le rompí la cara al imbécil ese. Y si llegaba a hablar con otro imbécil me calienta. Pero vos hablaste conmigo y te das conmigo. Y le rompí la cara. Me negó todo el p*** ese y le rompí la cara. Y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi vida que le vea. ¿Sabes por qué? Pues ese tipo es un c***. Y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi vida. Al ofuscado a quien escuchamos es un tal Bruno Miranda. Según refiere la fiscal María Angélica Insaurralde, quien conversó hoy con nosotros vía telefónica, y también está investigando las amenazas que este tal Bruno Miranda profería en contra de una joven. Que sería, da a entender, su pareja o su expareja, por quien él fue a romperle la cara al rival. Bueno, y escuchemos también lo que decía la fiscal más temprano acerca de las intervenciones que ya se están tomando. Nosotros iniciamos de oficio la investigación el lunes a primera hora, teniendo en cuenta que por lo que circuló en las redes nos hemos enterado y enviamos oficios a las comisarías de San Bernardino a ver si tenían o no conocimiento de alguna denuncia al respecto, ya que en el Ministerio Público no existía ninguna. En base a ello, como no tenían ellos ningún conocimiento ni ninguna denuncia, hemos decidido iniciar de oficio el lunes a primera hora. Con ello surgieron, a la tarde recién surgió la aparición de la víctima, quien fue citado para que acuda al Ministerio Público, se presentó, hizo su descargo, o sea, su denuncia correspondiente, su declaración, y se empezaron a solicitar algunas diligencias para poder juntar elementos y que el Ministerio Público pueda estudiar si existe la posibilidad de abrir una causa penal. O sea, no de abrir, sino que de tipificar la conducta de lo ocurrido dentro de algún tipo penal de acción penal pública. La víctima que manifestó, doctora, él fue agredido. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se veía un video muy corto y por ahí no teníamos un panorama muy claro. ¿Qué manifestó al Ministerio Público? Manifestó que fue agredido. Manifestó que efectivamente fue agredido y se realizó como que él se hizo el examen médico. Tenía que agregar o acercarse al Ministerio Público. También el Ministerio Público le había hecho inspeccionar por el médico forense de turno de ese día y tenía que agregar algunos elementos que él tenía dentro de su celular.
y también se citaron a testificales, y eso es lo que teníamos hasta ahora. Que hoy hablé con una persona, que no quiero dar nombres, ¿verdad?, que me dijo estaría hoy acercando hasta el Ministerio Público algunos elementos, algunas evidencias. Entonces, prefiero esperar a mañana para mirar mi carpeta y ver exactamente lo que tengo. Y a partir de ahí, como le dije, ver si la conducta asumida por las personas que fueron denunciadas se adecua a una figura que corresponda a una acción penal pública, es decir, perseguible por el Ministerio Público. Doctora, estamos... En eso estamos. O sea que un hecho punible a determinar. Nosotros, en realidad se puso investigación fiscal sobre lesión grave porque los hechos, lo que decían las personas, era que era muy grave. Al hablar de lesión grave, hablamos de heridas importantes que le provocó a la víctima. Tendría que ser, para que sea lesión grave. Por eso le digo, no se puede, yo no puedo hablar todavía de imputación en este mismo momento, porque no tenía todavía los elementos claros para ver dentro de qué figura penal encuadrar. Será fundamental entonces el informe del médico forense, del profesional que inspeccionó a la víctima, para encuadrar lo sucedido bajo la figura de lesión grave. Bueno, imágenes del circuito cerrado también que ya se están, sí, se están buscando acercando para ver si se observa el momento de la agresión, ¿verdad? Sí. Bueno, dejamos de lado este tema porque vamos a hablar ahora con el director nacional de aduanas, el señor Julio Fernández, a quien ya, Leila, le agradecemos estos momentos que nos dispensa aquí para Canal 9 Noticias. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, Aníbal, Leila, para responder las preguntas. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Director, IMEDIC, nuevamente, Insumos Médicos, esta empresa, nuevamente sancionada por la Dirección Nacional de Aduanas. Esta vez, ¿por qué hecho y a cuánto asciende la sanción? Bueno, en el primer caso, bueno, ya lo conocen, alcanzó cerca de 5.438 millones, creo que fue digamos, por una sanción de contrabando. En este caso, en un trabajo de control posterior, es que detectamos que la declaración de flete, del valor del flete, no se corresponde con lo que realmente se pagó, es lo que determinó el Departamento de Fiscalización en un control posterior. Y como el valor del flete afecta al valor imponible, obviamente afecta a los impuestos que debe pagar. Entonces encontramos un faltante importante y en este caso la multa por defraudación alcanza 2.180 millones de guaraníes adicionales a lo que ya tenemos, digamos, del caso anterior. Este es un caso nuevo y tiene que ver con el carguero chino, el carguero que trajo sus chinos, el último que habíamos recibido y que tuvo bastante cobertura por parte de los medios. Y bueno, nosotros en esa oportunidad, obviamente por una cuestión de facilitación del comercio, el despacho fue rápido, pero no significa eso que no pueda haber un control posterior. En este caso, esto se determina luego de un análisis en el marco de un control posterior. Ahora, director, estamos hablando de más de 7.500 millones de guaraníes en multa para esta empresa en muy poco tiempo. Ahora, ¿ambas sanciones ya fueron recurridas ante usted o una de ellas ya llegó a Tribunal de Cuentas? La primera sí ya está en Tribunal de Cuentas. Esta es una resolución de la administración de Silvio Petirosi. Y bueno, digamos, como hoy está difundiéndose, a lo mejor también se le notificó a la empresa. Entonces, vamos a ver si apelan o no, ¿verdad? En este caso. Y si apelan, bueno, vamos a tener que resolver acá también en instancia de la Dirección Nacional. ¿Hay otros expedientes en contra de esta empresa? Por ahora no. Ya cada expediente tenía una cantidad importante de despachos. Se sumaron en dos expedientes. El primero que tiene que ver con el caso de los insumos de la India que vinieron con un certificado de que era de otro origen, pero obviamente se detectó que no se correspondía con la realidad. Y ahora este caso que tiene que ver con los insumos de la China que llegaban para el Ministerio de Salud, pero en este caso el control posterior determina que no hay declaración correcta
En el tema del flete, más o menos entendemos que debería haber declarado cerca de $2 millones y declaró la mitad. Y bueno, eso implicó una sanción por defraudación. Ahora, director, cambiando un poco de tema, el tema de la cocaína mimetizada, los 2.065 kilos de cocaína mimetizada en un cargamento de carbón vegetal, el 11 de septiembre salió del puerto seguro fluvial de Villeta. En noviembre fue incautada la carga en España y se menciona que toda esa carga de cocaína salió de Paraguay y que incluso tuvo canal verde y que no figuraba porque la publicación señala así, que incluso no figuró la carga en el sistema Sofía. ¿Eso es posible? Te respondo la última pregunta primero. La verdad que es absolutamente imposible. Primero porque pasó por 2 puertos antes de llegar a destino final y resulta que enviar una carga sin registro, sin documentación, es como que un pasajero vaya sin su pasaje o sin su pasaporte a un aeropuerto europeo. Es imposible. Resulta que cualquiera de este tipo de contenedores que sale sin registro, ahí mismo es considerado, digamos, fraudulento o digamos que no es posible. Esa es una información que no sabemos de dónde sale, no tiene sentido. Es como decía, nadie va a viajar sin su pasaje o sin su pasaporte porque obviamente al llegar al aeropuerto lo van a destinar de vuelta o lo van a apresar. En este caso, cuando se trata de narcotráfico, lo que se busca es obviamente contaminar cargas o cambiar o digamos y cargar una carga que no corresponde con lo que dicen los documentos, pero no se van a arriesgar, ningún narcotraficante se va a arriesgar, ningún empresario en enviar un contenedor que va a pasar por varios puertos sin su documentación, de modo que esa versión no tiene mucho sentido. Ahora, respecto a lo que es Canal Verde, el 90% de las incautaciones de droga en el mundo tienen que ver con los canales verdes, porque obviamente los que se dedican a este tipo de tráfico buscan precisamente salirse y evitar el canal rojo. Antes eran otro tipo de operaciones, a veces con el primer contenedor ya contaminaban o ya cargaban droga. Hoy te hacen 20, 30 exportaciones, buscan empresas que no tienen aún dificultades y finalmente terminan contaminando cargas. Ahora, en el mundo entero, en el mundo desarrollado principalmente, los canales rojos tienen una mínima porción de lo que son los canales de selectividad, menos del 5% en países desarrollados. Entonces, obviamente, los canales verdes son aquellos que tienen mayor probabilidad de tener cargas contaminadas. Porque si en Paraguay todavía tenemos como 30% de canal rojo, un poco más incluso, por las particularidades de nuestro comercio, pero no es de extrañar que el canal verde esté contaminado, pero no significa que también ahí se acaba el control. Justamente por eso se incautan. Y justamente hay otro tipo de análisis de riesgo en otra instancia que también interviene de manera muchas veces aleatoria o con datos de inteligencia para intervenir los canales verdes. Pero el mundo funciona principalmente con canales verdes y naranjas y mucho menos es el porcentaje de canales rojos. Director, ¿cuáles son los controles previos que hace aduana antes de la salida de la carga? Bueno, la verdad que participan digamos que cuando depende de la característica de las cargas también, ¿verdad? Si son vegetales, si son frutihortícolas, hay otras instituciones que participan, tienen que tener permisos especiales. Si son, digamos, estamos hablando principalmente de las exportaciones, si son importaciones tienen que tener también autorizaciones de otras instituciones. Aduanas es básicamente un órgano de aplicación. Entonces, tratándose de la naturaleza o del tipo de producto que viene, intervienen otros agentes. Pero considerando, para dar números, nosotros tenemos en Paraguay, que es un país que tiene comercio interesante, pero digamos que es pequeño en comparación al resto del mundo, tenemos cerca de entre 90.000 a 100.000 contenedores año. Eso mensualmente implica una cantidad muy grande, por eso es que a nivel mundial, de 500 millones de contenedores que más o menos se movilizan en el mundo, 2% es el porcentaje de revisión exhaustiva, porque si uno va a hacer una revisión exhaustiva de todo, va a paralizar todo el comercio. Eso se pudo notar hace poquito nomás en el puente,
con el tema de la pandemia y la incorporación ahí de otras fuerzas, en este caso fuerzas militares, donde se tardó 3 minutos más por contenedor y se congestionó, no solamente el puente, se congestionó todo Foz de Iguazú y tuvimos llamadas telefónicas de la Receita Federal, que tiene su sede también acá en Paraguay, en la embajada, para ver qué podíamos hacer. De modo que intervenciones muy exhaustivas tienden a paralizar todo el comercio. Ahora, director, ¿qué registros, qué antecedentes ustedes tienen de esta empresa Chess S.A., que es la que aparece como la exportadora de esta carga? Bueno, la verdad que no querríamos dar tantos detalles en este momento por el hecho de que la investigación sigue en curso. Y lo único que puedo adelantar es que hay más empresas investigadas, pero no quisiera entrar en tantos detalles. Ustedes se habrán dado cuenta que España comunica luego de que tiene 13 personas detenidas en este caso. Entonces ya socializa después de una investigación exhaustiva y ya con resultados. Entonces a nosotros nos toca ahora en Paraguay avanzar. Entonces no quisiera dar tantos detalles a los medios por ahora. Se menciona que son 2 más las empresas vinculadas, o incluso son más de 2. Y puede ser más de 2. Y esto ya está, los datos que ustedes manejan ya fueron puestos a consideración de los antidrogas. Sí, esto es un trabajo conjunto, interinstitucional. Participa obviamente el ministro Arnaldo Yucio, participa el equipo de la policía. O sea, aquí, digamos, este tipo de trabajo y lo que pasó en España, acá ya teníamos nosotros información con mucha anticipación de lo que estaba aconteciendo, porque se comparte información. Hay un trabajo interinstitucional, internacional sobre el control de contenedores, y entonces por eso que también nosotros celebramos que primero cayeron en Paraguay cerca de 3.000 kilos y ahora en España, pero todo es, digamos, una cooperación internacional que permite este tipo de resultados. Ahora, director, después de esta mala experiencia que venimos teniendo con el carbón vegetal, me imagino que los controles van a ser más minuciosos, ¿verdad?, de todo cargamento que implique el envío de carbón vegetal. Y sí, lamentablemente, porque hay empresas obviamente que son serias y que van a ser afectadas por este tipo de situaciones. Revisar un contenedor con 27.000 kilos de carbón implica, con una cantidad importante de hombres, hacer un día completo de trabajo. El escáner detecta, pero no necesariamente también pueden pasar. Por eso es que incluso en países desarrollados llegan a estos contenedores. En este caso, un trabajo de inteligencia permite detectar, pero fíjense que los destinos de estas cargas son la mayoría de países desarrollados. Evidentemente que no necesariamente se puede detectar todo. Hace falta un trabajo conjunto, una investigación seria y, digamos, con información compartida entre todos. Bueno, director, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por los datos, en ambos casos, tanto en el caso de IMEDI como así también en este caso que involucra nuevamente a Paraguay en el tráfico internacional de drogas. Muchísimas gracias. Y creo que hay que celebrar que se incauten, porque da la impresión de que es una muy mala noticia, pero creo que en realidad deberíamos celebrar que en poco tiempo hemos dado golpes al narcotráfico por casi 5.5 toneladas. Eso golpea durísimo, y más todavía si pasamos por Paraguay. Entonces creo que es para considerar como unas, digamos, de otra manera. La gente lo está mirando como algo muy negativo, pero en el fondo yo creo que es un golpe muy fuerte al narcotráfico. Me permite disentir con ustedes. Yo creo que aquí tendríamos que hacer el golpe y no esperar la reacción en otra parte del mundo. Gracias, director. Muy gentil. Por eso aclaraba que se comparte información, así como cuando salen los contenedores ya se comparte información del tipo de empresa, y eso permitió también, gracias a eso hay 12 detenidos en ese país. De lo contrario, esos 12 detenidos no hubieran estado detenidos. Bueno, son puntos de vista, director. Muy amable. Que tenga un buen resto de jornada. Okay. Hasta luego. Bueno, ahí está, entonces aclarando los puntos que tienen que ver con la sobrevaloración del flete de IMEDI. IMEDIC, y también lo de la incautación y la detención que se dio en España. Yo prefiero que incauten acá y que seamos nosotros
los que evitemos el tráfico y que el nombre de nuestro país siga estando ahí como país que es ruta del tráfico internacional de drogas. Claro, ya es un efecto rebote nada más, digamos. Sí. Bueno, tenemos que hablar de Bristol porque esta semana hay que aprovechar, es la semana de televisores con precios increíbles. Fíjense en esta propuesta que nos trae Bristol, televisor LED AOC 32 pulgadas HD. La cuota mensual es de tan solo 109.000 guaraníes. Les repito, a ver, televisor Win de 79.000 guaraníes. 32 pulgadas HD Smart. Comprando este producto, también están participando de la promo de tus sueños, una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetros full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones de guaraníes en efectivo. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y este viernes 22 vuelve la promo 100% de Barcos y Rodados. Cargas a partir de 100.000 guaraníes y te regalan 100.000 de descuento. Para hacer tus compras en Bristol, busca el listado de estaciones adheridas en las redes sociales de Barcos y Rodados y prepárate porque esta es una promoción limitada y solo este viernes. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, y hablemos de una requisa que se realizó en la penitenciaría de Tacumbú y que resultó en la incautación de todo esto que ustedes ya están viendo en imágenes, aparatos celulares, todo tipo de armas blancas, y esto que se realizó en el sector conocido como baldosería. Y reiteramos esto en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Los agentes penitenciarios incautaron 11 aparatos celulares y un router Wi-Fi del interno Edgar Penayo Ríos, quien mientras en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, en este caso también se realizó otra requisa donde también se incautaron también varios aparatos. Hablamos de que de Penayo Ríos fueron decomisados mediante un trabajo de inteligencia que permitió a los agentes penitenciarios de Tacumbú ingresar de manera sorpresiva este martes a las 9:20 para proceder a la requisa. Y por otro lado, en este caso hablamos de la penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega de la ciudad de Emboscada. El cateo se inició cerca de las 8 de la mañana en el pabellón de Baja e involucró a los grupos de agentes penitenciarios entrantes y salientes a fin de incautar la mayor cantidad de objetos prohibidos. En total se decomisaron 35 estoques, 24 cuchillos, 2 lanzas y 2 aparatos celulares. Y a través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que presentará la candidatura de esta señora, de la doctora Miriam Peña Candia, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De esta manera, por primera vez, una paraguaya será candidatada al cargo de jueza del Organismo Internacional en Derechos Humanos. La Cancillería Nacional resaltó la amplia trayectoria de Peña en lo que se refiere al ámbito judicial y académico. Destacaron que la doctora inició su carrera profesional en el año 1970, ejerciendo como jueza, agente fiscal, integrante de tribunales de apelaciones y apelaciones del Fuero de la Niñez. También es docente de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y autora de varios textos jurídicos. Y el año pasado dejó la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, por haber llegado a la edad límite de 75 años. Bueno, recordarán ustedes el caso del secuestro del brasileño Luis Tamioso. Finalmente, en la jornada se realizó un operativo conjunto coordinado intergerencial en la colonia La Paz de Itapúa y se logró la detención de Luis Espínola, quien contaba con orden de captura por el secuestro del hombre que estamos viendo en imágenes, el señor Luis Tamioso, incautándose de su poder un aparato celular con tarjeta SIM y memoria externa. Este hombre estaría involucrado como el que precisamente llevó a cabo el secuestro de Tamioso. Y hoy se cumple un año de la mega fuga de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. En la madrugada del 19 de enero, 76 miembros de la facción criminal Primer Comando de la Capital lograron escapar por un túnel. En realidad no todos eran miembros, no los 76 eran miembros de esta organización criminal, sino que fueron ellos los que financiaron la excavación de este túnel que permitió, por supuesto, la fuga de sus miembros y de varios otros internos de la cárcel regional. Las investigaciones arrojaron más dudas que certezas, tal es así que todos los procesados por el hecho están en libertad ambulatoria pese a la gravedad de lo acontecido. Militares hoy en día, al igual que en varias otras penitenciarías, siguen custodiando los distintos predios carcelarios, por sobre todo después de esta fuga en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. Bueno, y la Fiscalía apeló la sentencia por el caso de los audios filtrados, en este caso la fiscal Natalia Fuster, también en compañía de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Susi Riquelme, apelaron la sentencia del caso audios filtrados, dictada el pasado 28 de diciembre, y pidieron un nuevo juicio oral para Óscar González Daer, Raúl Fernández Lipman, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Mato. Reiteramos, el 28 de diciembre último, el ex senador Óscar González Daer y Raúl Fernández Lipman fueron condenados a 2 años de prisión y Carmelo Caballero a 1 año y 8 meses, pero con suspensión condicional de la condena. El colegiado también resolvió absolver al ex senador Jorge Oviedo Mato, acusado por tráfico de influencias. La Fiscalía había anunciado que apelaría la decisión, la cual hizo este martes, y en resumen de la apelación, los agentes del Ministerio Público hacen un desglose de pruebas que no fueron valoradas o tenidas en cuenta por los jueces. Por ello pidieron un nuevo juicio oral para los implicados. Se logró un procedimiento exitoso con la aprehensión de estas 2 personas que minutos antes protagonizó un robo agravado con arma de fuego. Nosotros no nos importan las cosas materiales realmente, pero no queremos que otro paraguayo sea perjudicado por estas personas. En Fulgencio R. Moreno y México fue que inició el hecho y terminó aquí en esta dirección tras chocar con otros vehículos. Este auto de los supuestos autores, uno de ellos con orden de captura, portaba armas de fuego, revólver y la evidencia celular de la víctima. En este caso que recuperamos también todo ya a cargo de la Fiscalía de turno.
Paraguaya candidata a la Corte IDH, Miriam Peña Candia, exministra de la Corte Suprema de Justicia, será la primera profesional paraguaya en postularse al cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nueva condena a Imedic. La Dirección Nacional de Aduanas condenó nuevamente a la empresa Imedic con una millonaria multa, esta vez por defraudación al subvalorar el flete aéreo en importación de camas. Vacunas llegarían en febrero. El doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral de la Salud, anunció que las negociaciones con 2 empresas están muy avanzadas. Estima que las vacunas estarían en nuestro país en la primera semana del mes de febrero. Caso Audios. Solicita nuevo juicio oral. Los fiscales Natalia Fuster, Rodrigo Estigarribia y Susi Riquelme apelaron la sentencia del caso Audios, dictada el pasado 28 de diciembre, y pidieron un nuevo juicio oral para Óscar González Daer, Raúl Fernández Lipma, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Mato. COVID-19. Estados Unidos superó las 400.000 muertes. Estados Unidos superó este martes las 400.000 muertes por COVID-19, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins, usado como referencia para monitorear el avance de la pandemia a nivel global. En la órbita del ciclón. Rodrigo Fernández Cedrés está en la órbita de Cerro Porteño, pero el volante de Guaraní no está para el plano local, de acuerdo a lo dicho por el presidente aborigen Juan Alberto Acosta. Llegamos a estas imágenes, Leila, que fueron bastante viralizadas. Una feroz persecución. Ahí están. Ayer a esta hora más o menos se daba Sí, eso. ¿verdad? Sí. Zona del microcentro. Microcentro. Habían los ocupantes de ese automóvil color azul, habían asaltado a una joven, le habían despojado de la cartera, del teléfono celular. Otra persona, un automovilista, vio lo que pasó, le alzó a la señorita, por supuesto, siguieron, no de la manera como lo hizo la policía, pero siguieron al automóvil azul y mientras ellos iban detrás de los delincuentes, reportaban lo acontecido al 911, que inmediatamente puso a funcionar su sistema, ¿verdad? Pero fíjense, digamos, la capacidad de manejo de este delincuente, o de los delincuentes, y cómo las personas que estaban en esa parada, y este chiquito que aparece, este pequeño que aparece ahí en imágenes, Que se queda mirando todo lo que pasaba frente a él. se salva del milagro porque la puerta se abre repentinamente. Si estaba un poquito más cerca del pavimento, probablemente lo iba a agarrar. Por fortuna no fue así, y para fortuna nuestra, cuadras después, los delincuentes fueron a estrellarse, lastimosamente, por un vehículo ajeno, y ahí fueron aprehendidos. Que se salvó varias veces porque está cruzando varias intersecciones y con la suerte de que no le agarraba ningún vehículo. Totalmente. A ver, ¿quiénes son los detenidos? Alfredo Medina, 23 años, y Ramón Centurión, de 25. Impresionante. Fíjate ya el movimiento de vehículos que había en esa intersección. Y van a ver ustedes, ahí viene la patrullera. Y fíjense allá en la intersección, pongan la mirada, ahí. Ni atinó a frenar. Esta calle es un solo sentido, ¿verdad? Sí, solo sentido. Y ahí ya se dieron cuenta de lo que pasaba porque venía la patrullera en contramano. Sí. Y ahí se produce la persecución nuevamente. Tenemos un informe al respecto. Cerca de las 19 de este lunes, una joven que salía de su residencia ubicada sobre las calles México y Fulgencio R. Moreno fue víctima de unos delincuentes que se movilizaban en un automóvil Toyota IST. La despojaron de su aparato celular y otras pertenencias. 911 recibió la denuncia e inmediatamente movilizó a varias patrulleras, generándose una persecución por calles del microcentro de Asunción. El vehículo en el que se desplazaban los asaltantes, buscando evadir a la policía, ingresó de contramano y realizó peligrosas maniobras, poniendo en riesgo la vida de quienes circulaban por el lugar. Ya a la altura de Azara y Curupactú, terminó embistiendo contra otro vehículo y allí los ocupantes fueron capturados por la policía. Minutos antes protagonizó un robo grabado con arma de fuego a una señorita que estaba saliendo de su casa, ¿verdad? En ese mismo momento, cuando la 911 dictó captura sobre este auto Toyota IST,
la patrullera del Cuadrante, Móvil 30 y otras varias patrulleras y Grupo Lince, se inició la persecución que en Fulgencio R. Moreno y México fue que ocurrió, inició el hecho y terminó aquí en esta dirección tras chocar con otros vehículos este auto de los supuestos autores, uno de ellos con orden de captura, portaba arma de fuego, revólver y la evidencia celular de la víctima. En este caso que recuperamos también todo ya a cargo de la Fiscalía de turno. Los detenidos fueron identificados como Alfredo Medina y Ramón Centurión, este último con orden de captura. En el vehículo encontraban las pertenencias de la mujer que fue asaltada, además de armas de fuego y otras evidencias. Se tiene registro que son del barrio Ricardo Burgada, tanto la propietaria sería una supuesta propietaria que no le ubicamos hasta el momento, y las dos personas serían del barrio Ricardo Burgada también. ¿Y la chapa a qué vehículo corresponde? Porque no corresponde a este que está acá. Hasta el momento, con lo que estamos verificando, corresponde al vehículo. Con los bases de datos preliminares, mientras que aguardamos los resultados de criminalística que también hizo el estudio en campo aquí en el lugar. De acuerdo a la policía, estas mismas personas habrían cometido una serie de robos en los últimos días en el microcentro de Asunción. Vamos a exteriores junto a Alexis Aveiro, quien está en la zona de la avenida Mariscal López, inmediaciones de la residencia presidencial Muro Villaroga. Ya tenemos imágenes, estudiantes universitarios que se movilizan, están solicitando un nuevo decreto reglamentario del arancel cero para los estudiantes universitarios. Alexis Aveiro, buenas tardes. La manifestación se lleva a cabo sobre Mariscal López entre Kubitschek y acá Carayá, frente a la residencia presidencial de Muro Villaroga. Vamos a conversar con los estudiantes que siguen cerrando media calzada, la de acceso a nuestra ciudad capital con dirección a Kubitschek. Vamos a captar sus declaraciones con respecto a esta movilización. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, amigo? Mauricio Quise. Fabricio, contanos la manifestación. Están en contra del decreto ya que fue finalmente promulgado por el presidente. O sea, solicitan uno nuevo. Este realmente no abastece las necesidades del estudiantado. Es que la ley ya estaba completa, ya estaba bien clara y estipulada la ley arancel cero. Si bien sufrió modificaciones excluyendo a estudiantes de colegios privados, la ley arancel cero estaba en buenas condiciones. Sin embargo, con este decreto reglamentario el presidente viola primeramente el artículo 137 de la Constitución Nacional por no respetar el orden de prelación de leyes, modificando con un decreto una ley, la ley arancel cero. Entonces, y la modificación, ¿qué significa realmente esta modificación? Termina excluyendo a miles y miles de jóvenes del derecho al acceso al arancel cero y a la universidad. Discrimina esta ley tal como está. Por supuesto, aquel estudiante que, estamos en 2021, aquel estudiante que egresó del colegio en el año 2015, pasaron 5 años y si hoy quiere estudiar una carrera universitaria, ya no va a poder estudiar con arancel cero. Ese es uno de los puntos que exigimos que se anule de este decreto. Otro tiene que ver cuando una persona intenta varias veces ingresar a una carrera universitaria y bueno, y según este decreto, esa persona tampoco va a poder ser beneficiaria del arancel cero. Y el tercer punto, que también es muy parecido, tiene que ver con que si una persona excede por más de 2 años de duración y permanencia en una carrera por encima de la duración académica normal de esa carrera, bueno, también va a tener que volver a pagar sus aranceles. Esto es totalmente injusto, son limitaciones y restricciones que no estaban contempladas en la ley. Y bueno, y este ¿hay arancel cero como se pretende entonces, evidentemente, con esta ley? Lastimosamente agarraron una tijera y recortaron a lo máximo lo que es la ley arancel cero, y nada más y nada menos estamos hablando de un nuevo derecho conquistado, ¿verdad? Entonces es lamentable. Antes de esta reglamentación, finalmente ustedes pudieron conversar con ellos o con los principales referentes o las autoridades a fin de que esto pueda ser modificado antes de su promulgación. Es importante que la gente sepa que los decretos reglamentarios para las leyes dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo. Nosotros intentamos comunicarnos formalmente, lo hicimos, enviamos notas para solicitar audiencias, ¿verdad?, donde tratemos el proceso de reglamentación y nos tengan en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, no tuvimos respuesta nunca y este es un decreto totalmente unilateral e ilegal. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Las declaraciones entonces del vocero de los estudiantes, reiteramos, Mariscal López entre Kubitschek y acá Carayá, solo el tramo de salida de Asunción está habilitado. Esto está generando también muchos problemas en el tránsito
principalmente para aquellos que desean acceder. No obstante, también la larga cola, ustedes van a observar que se extiende prácticamente desde el semáforo de Venezuela hasta la calle Bernardino Caballero, ya en las inmediaciones un poco más allá, traspasando lo que es la Embajada de los Estados Unidos. Ellos van a permanecer en este sitio, recién intentaron inclusive quemar algunas cubiertas, rápidamente la intervención de la Policía Nacional evitó la quema y también lograron incautar de esta manera el combustible que pretendían utilizar para de esta manera hacer un poco más extrema la manifestación de los estudiantes que se lleva a cabo a esta hora frente a la residencia presidencial de Buruicharoa. Bueno, gracias Lacey, es muy amable. Seguiremos muy de cerca de esta movilización entonces. Vamos a contactar ahora a Leila porque lo que nos va a contar Luis Gavilán es vergonzoso, lamentable y como siempre nos presenta como un país corrupto, un país donde reinan las coimas. ¿Y quiénes nuevamente están involucrados? Policías. En este caso hablamos de brasileños, ¿quiénes serían? Una pareja de brasileños. Jaicuera, hubo de paseo a Paraguay. Pasaron por Torín. Torín es una zona conocida, hay un puesto policial ahí. Iñanó, bebé. Iñanó, no, es que son rigurosos en el control. Sino Iñanó. Bueno, Torín luego, Iñanó. Bueno, y ahí fueron retenidos. Cuentan, y Luis nos va a ampliar, que el varón, el novio, fue retenido día y medio. Mientras la mujer fue hasta Foz de Iguazú. ¿Eso fue? En estos días nomás. Luis tiene todos los detalles. Luis Gavilán. Le tenemos a Luis Gavilán. Luis Gavilán, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo también para Leila, para los televidentes. Es muy cierto todo lo que generalmente se habla y se denuncia en muchos casos concretamente sobre coimas, hechos de corrupción. Por aquí vamos a hablar de algo mucho más grave, que va mucho más allá de un hecho pasivo, por así decirlo, porque acá hablamos de retención de una persona de manera ilegal, es decir, privación ilegítima de libertad, extorsión, hechos gravísimos, y los denunciados son uniformados, agentes policiales activos. La Fiscalía ya tomó intervención. Una pareja de turistas fue justamente retenida en esa zona de Torín, departamento de Caaguazú, y allí empezó el calvario para ambos, que son ciudadanos brasileños. El hombre retenido legalmente por un día y medio, imagínense, más de 24 horas. La mujer tuvo que ir hasta Foz de Iguazú, imagínense todo ese trayecto, 130 kilómetros hasta la frontera, cruzar el puente para conseguir el dinero. 50.000 reales, Luis, ¿verdad? ¿Cómo? 50.000 reales, ¿verdad? 50.000 reales, es así. 50.000 reales que la mujer tuvo que cruzar, fue al banco. ¿Qué pasó? ¿Cómo se descubre todo esto? Porque estaban bajo amenaza, evidentemente la mujer no quería contar nada, temerosa, cruzó el puente. Todo esto que estoy relatando es fuente oficial del propio Ministerio Público, para tener en cuenta, porque parece una historia de película y que realmente es así, porque tiene ribetes de película Aníbal y Leila. Entonces cruza la frontera, va hasta un banco de plaza de Foz de Iguazú y allí la mujer tiene una crisis. Entra en desesperación. Entonces los funcionarios del banco llamaron a la Policía Federal y a partir de allí empieza todo el trabajo psicológico que hacen estos profesionales de la policía brasileña. Detectan el problema y uno de ellos acompaña a la mujer en un taxi paraguayo. Ojo, hay un taxista paraguayo que es el que llevó hasta el banco de plaza de Foz de Iguazú a la mujer. Ellos vuelven ya acompañada a la mujer de un policía federal y aquí estratégicamente se pacta la entrega en un conocido shopping de Ciudad del Este. Esto se habría dado. La entrega se dio y fue testigo el propio agente de la Policía Federal. De allí ya van rápidamente hasta el Ministerio Público. ¿Esto cuándo fue, Luis? De confianza de la policía para iniciar esta investigación hasta que finalmente se conoce 6 agentes policiales involucrados en este tema. A esta hora, Aníbal, ya todos bajo disposición del Ministerio Público. De hecho, la agente fiscal Estela Maris Ramírez ya se encuentra en la zona y para las 20:30 aproximadamente van a llegar al Ministerio Público de Ciudad
del Este, donde se radicó la denuncia y todo. Pero ¿por qué interviene Ciudad del Este? Y claro, porque la denuncia oficialmente se hizo aquí, porque la mujer tuvo que pagar aquí en un conocido shopping ese monto de dinero. Realmente esto es vergonzoso, y una vez más hablamos de policías corruptos metidos en esto. Hechos muy graves, reitero: privación ilegítima de libertad, extorsión, 50.000 reales de por medio. O sea, es una verdadera locura, vergonzoso todo esto. Ahora, Luis, ¿esto cuándo pasó? ¿Hoy? No. Esto no ocurrió hoy. Esto ya se dio a fines de la semana pasada, inicio del fin de semana. Es decir, desde ayer se hicieron todas las diligencias, de hecho que de manera sigilosa, porque de filtrarse, ustedes saben, decía yo, mantuve una comunicación con la agente fiscal, incluso me pedía muchas reservas, pero de hecho esto ya se dio a conocer, incluso a través de una gacetilla del Ministerio Público. Entonces hasta hace media hora atrás todo se manejó con mucho sigilo. Incluso la orden de detención de estos 6 agentes policiales estaba ya preparada esta mañana, y la intervención se hizo de manera sigilosa para que no se pueda filtrar. Tienen sabido de que los policías manejan mucha información y tienen sus camaradas, mucha gente que puede filtrar la información. Entonces se hizo todo de manera sigilosa para poder dar efectivamente con los presuntos responsables de esta grave denuncia que realiza esta pareja brasileña con colaboración de la Policía Federal. Luis, ¿cuál fue la excusa en principio de la policía para retener a esta pareja? No se sabe a ciencia cierta. Indica la denuncia, según me pudo relatar la agente fiscal interviniente, de que fueron detenidos en ese lugar, aparentemente en un control rutinario, porque hay cortes de ruta, y más aún en ese lugar muy conocido. Sí, en Tolina hay un control permanente. Sí, y generalmente los policías no pueden ver chapas extranjeras. Esa es una realidad, hay que decirlo. Lamentable. Entonces, aquí en ese control de rutina, entre comillas, es donde ellos empiezan a pasar mal. Imagínense, más de 24 horas en poder de los policías. Es un hecho bastante grave y que se tiene que profundizar, investigar y sancionar, ¿no? Ahora, Luis, haciendo un cálculo, 6 policías, 50.000 reales, al cambio 1.200 está el real, son 60 millones de guaraníes, cada uno iba a ligar 10 millones. Y son 6 los detenidos ahora. Y vamos a ver, Ahora, evidentemente los federales recurrieron a sus pares paraguayos, ¿verdad? De extrema confianza para reportar todo esto. Y lo otro, estimo yo que la mujer seguro habrá sido acompañada por alguno de los agentes, ¿verdad? ¿O no cumplieron con esa parte del plan y por eso no pillaron que los federales ya estaban al tanto? Aparentemente no. Aparentemente ella fue solamente con un taxista paraguayo que también está en la mira del Ministerio Público. Por eso es que un agente aparentemente de civil cruzó la frontera acompañando a esta mujer, incluso hasta el lugar donde se pactó la entrega, que por cuestiones comerciales no vamos a dar el nombre, pero sí es un conocido shopping de la capital departamental, que está en la zona del kilómetro 1 más o menos, prácticamente allí sobre la paralela a la ruta principal, la ruta Paraguay 2. Entonces ya mucha gente por referencia va a conocer el lugar donde se pactó la entrega. Hasta allí habría llegado incluso esta agente policial de la federal, para que entendamos la magnitud de todo esto, ¿no? Es decir, los agentes viajaron 120 kilómetros para poder recibir el dinero. Digo nomás, ¿verdad? Que por lo visto se les escapó ese detalle de acompañar, porque cualquiera pensaría, la lógica te diría que el personal policial acompañó a la mujer hasta el banco para obligarla a sacar. Te acompaño hasta el banco, ver que sacas la plata. Claro. Y de vuelta te llevo hasta el lugar donde están todos mis cómplices, nos repartimos la plata y le libero a tu pareja. Cosa que no pasó. Cosa que no pasó, ¿verdad? Olvidaron ese detalle, no saben, a no ser de que el taxista sea un enviado de los agentes, eso va a tener que dirimir también el Ministerio Público, va a tener que hurgar en ese sentido. Y lo otro, ¿no?
el Paistar, la Estrella, muy conocido shopping, es mucho riesgo. Realmente todo muy llamativo, pero reiteramos, el Ministerio Público está actuando. De hecho, la Fiscalía ya se encuentra en el lugar a estas horas, van a llegar 20:30 aproximadamente en Ciudad del Este, en el Ministerio Público, porque la denuncia está en hecho grave y la propia Policía Federal, según los datos que tenemos nosotros, fue la que denunció todo esto allí en el Ministerio Público. Qué vergüenza realmente, Luis, ¿eh? Vergonzoso. Con razón nos dicen que Paraguay es el país de la coima, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Hecho muy grave, reitero, porque la mujer dice de que el hombre estuvo privado legítimamente de su libertad por más de 24 horas y por otro lado la extorsión, el pedido de dinero. ¿Por qué? ¿Qué hechos se le acusaba a esta pareja? Decía ella, vinimos a conocer Paraguay, no tenemos antecedentes, no tenemos absolutamente nada que esconder y pasar por esta situación es realmente lamentable. Una pena. Realmente una pena. Luis, ¿qué sabes de un accidente de tránsito ahí en el este? Acaba de ocurrir lastimosamente. De hecho, le decía justamente a la producción que hoy tenemos una jornada lluviosa, pero bastante movida en el este del país. Muchos hechos. Hubo 2 detenciones de brasileños con tarjetas clonadas. Tuvimos una intervención antinarcótico esta tarde, más de 100 kilos de marihuana. Tenemos esto de los agentes policiales. Nos informan también que están llegando en instantes a la Ciudad del Este, o está llegando el detenido del caso secuestro Tamioso. Y también se suma este hecho de accidente fatal que ocurrió en la 2 a la altura del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este. Hablamos de un motociclista que lastimosamente perdió la vida en este percance. Un camión de gran embistió contra este camión, esta motocicleta, y pereció en tal cual ustedes pueden observar en la persona, en este caso 75 años, Arnulfo Padilla Cuba, iba acompañado de una mujer, Fátima Esperanza Farilla, quien se salvó, pero de todos modos fue auxiliada y llevada a un centro asistencial. La víctima fatal recibía vida en lugar de la Ciudad del Este, frente al lugar del trabajo a su hija, cuando se produjo este percance en esa conocida intersección, una especie de mini rotonda en el kilómetro 3,5 de la capital departamental Aníbal Leiva. Bueno, gracias Luis por comentarnos acerca del caso en el que fueron víctimas una pareja de brasileños y bueno, también este accidente fatal que se dio también en la zona. Muy movida la jornada en el Alto Paraná. Sí, también la incautación de 100 kilos de marihuana. Sí. 113, en una casa. En una casa de presidente Franco. Bueno, estábamos esperando el resultado del hisopado al que fue sometido hoy el presidente de la República. Resultado negativo, según este tuit del ministro de Salud. Sí, y se informa que el resultado del presidente Mario Abdo al test de COVID-19 ha dado negativo, por lo que podrá retomar sus actividades oficiales. Y hay que recordar que él estaba aislado por su contacto con el vicepresidente. Hugo Velázquez, sí, quien dio positivo. Y también el ministro Mazzoleni. Él está aislado también por haber tenido contacto con el vicepresidente de la Nación. Presumimos que también dio negativo el ministro Mazzoleni. En base a este tuit, aquí yo hubiera informado él, ¿verdad? O capaz en otro tuit. Y puede ser. El presidente de la República retoma mañana sus actividades y esperando la interpelación el jueves en diputados de su jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor. Y así como están las cosas, hay votos para censurar su posición. 15 preguntas son las que deberá responder Juan Ernesto Villamayor. Y los que manejamos día a día sabemos que hay que cuidar nuestro vehículo y el cuidado va desde lo estético, como lavarlo una vez a la semana, hasta cosas más técnicas como proteger el motor y cuidar tu motor y mejorar su andar. No hay nada mejor que cargarle Integral, un combustible de calidad, porque Integral
Tiene aditivos especiales que mejoran el andar, rinde más kilómetros por litro y por eso garantizan la calidad de sus combustibles hasta la última gota. Y por supuesto, comprando desde 20.000 guaraníes, podés... De un cumpleaños en Mayor Otaño que terminó en tragedia, Aníbal, cuando un hombre que estaba participando precisamente de esta fiesta fue muerto a balazos, sí, por parte de sicarios que llegaron hasta el lugar y le propinaron varios disparos. Y hay que decir también que 2 menores de 12 años terminaron heridos. Un festejo de cumpleaños terminó de la peor manera en el distrito de Mayor Otaño, en una vivienda en donde estaba un hombre festejando su cumpleaños. Llegó un sicario, desenfundó su arma de fuego y disparó en 8 ocasiones. Los impactos de bala dieron por la humanidad de la víctima, quien murió de manera instantánea. También 2 menores, ambos de 12 años, se encuentran internados tras ser heridos de bala. Sí, es así, tenemos justamente el informe de la comisaría 19 de Mayor Julio Dionisio Otaño sobre un hecho de homicidio y herida a 2 menores con armas de fuego. Esto habría acontecido en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Republicano, distrito de Mayor Otaño, domicilio de la señora Mirta Marlene Oviedo Núñez, de 40 años de edad, donde resultó víctima fatal el ciudadano Juan Vicente Oviedo Portillo, de 29 años de edad, oriundo del barrio Santo Domingo de esa zona. Y bueno, también sufrieron herida 2 menores, de una nena y un varón, ambos de 12 años de edad. Surge como supuesto autor una persona desconocida, quien vestía en el momento una campera con capucha color negro, un pantalón tipo jean color azul, casco protector de motocicleta de color amarillo. Y bueno, luego de haber cometido el hecho se habría dado la fuga a bordo de una motocicleta que le estaban esperando ahí cerquita del lugar del hecho donde había ocurrido justamente. ¿Cuántos disparos acusó la víctima? Bueno, vamos a indicar que ha tomado intervención el doctor Adel Morel, quien inspeccionó el cuerpo encontrando en total 8 impactos de balas con orificio de entrada en la parte del pecho, la espalda y el cuello, así también 4 orificios de salida de balas en la parte del pecho y el costado. Una vez finalizada la inspección médica, determinó probable causa de muerte, shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego, es lo que resalta el informe de la Comisaría Mayor Otaño. Asimismo, se investiga el trasfondo, se ha convocado en forma inmediata, como corresponde, la comunicación al Ministerio Público, la convocatoria a la gente del Departamento de Investigación de Delitos destinado en la zona, al personal de criminalística de la Policía Nacional, y bueno, se está buscando la identidad, dar con la identidad de esta persona, su localización y para su aprehensión. ¿Estos menores serían familiares de la víctima? Sí, así es, de acuerdo a lo que se ha tenido conocimiento, había un festejo de un cumpleaños en ese lugar, donde llega la persona hoy fallecido, pide comida, se le da, estaba compartiendo en ese momento dado el cumpleaños, y es así que luego llega una persona con las características ya mencionadas y se dirigen directamente a su persona realizando disparos de arma de fuego, lo que le ha causado la muerte. Un ajuste de cuentas sería el trasfondo de este brutal homicidio que enluta a una familia. Se manejan antecedentes de la víctima y también tratan de identificar al sicario. Prosigue el juicio oral y público a Luis Óscar Benítez, alias Maleí, en su momento administrador de los recursos de los fondos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo e implicado, Leila, en el secuestro de la joven, secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Exactamente, y ya hace unos días también nos adelantaba la Fiscalía de que unas 40 personas aproximadamente se presentarían a declarar, y yo creo que ya se está llegando a este número, porque hoy nuevamente declararon 6 personas y entre ellas la hermana de Cecilia Cubas, Silvia Cubas. Más o menos entre 2 meses y 1 mes y medio antes del secuestro, en 2 ocasiones yo tuve la sensación de que alguien me seguía, cambié el camino por el que me estaba yendo y nada, y le comenté a mi hermana, porque anteriormente a ella en el gimnasio al que ella asistía antes le habían dicho que había un automóvil que normalmente salía detrás de ella del gimnasio. Entonces yo le llamé a ella y le dije: mira, por favor, tené cuidado, atendé, mira. Porque ella era una persona súper distraída. Entonces era
era muy fácil poder seguirle a ella y poder establecer su rutina sin que ella se dé cuenta. Nosotros somos los más interesados en que sean los culpables, los verdaderos culpables, quienes sean juzgados por lo que le hicieron a mi hermana. Nosotros no estamos interesados en encontrar a alguien a quien juzgar para decir que la causa se cerró. No es esa nuestra intención, nunca fue. Y creo que el país no merece vivir bajo el terror en el que nos tienen los secuestradores. Nadie merece tener un familiar desaparecido. Tenemos 3 desaparecidos, 3 personas que no sabemos si están vivas o si están muertas. Y creo que nadie merece eso. Aparte de perseguir un lucro económico, ¿verdad? Como consecuencia del pago del rescate que efectivamente ocurrió, obviamente era de causar angustia en ellos, ¿verdad? Destruirlos psicológicamente, que es fundamental a los efectos de tipificar el hecho, ¿verdad? Como un agravante. Sí, hay muchísimos datos que obviamente que hay que ir enlazando unos con otros, ¿verdad? Al final del juicio, o por lo menos al final de las testimoniales, obviamente se va a tener el panorama general o casi completo del hecho, ¿verdad? Presta mucha atención a esta recomendación que te voy a dar. En Bristol, aprovecha la Bueno, y vamos a hablar de la situación actual en la que se encuentra el neuropsiquiátrico, porque a esto precisamente se refirió el doctor Víctor Adorno, quien aseguró que cuentan con 3 pacientes con COVID-19, pero que se evitó la propagación del virus. En el mes de septiembre, en el Hospital Neuropsiquiátrico se registró un brote de casos de COVID-19, donde 40 pacientes y 16 funcionarios dieron positivo al coronavirus. El doctor Víctor Adorno comentó que actualmente tienen 3 pacientes con la enfermedad y que tuvieron que reacondicionar una sala para que los enfermos puedan cumplir con la cuarentena. Con todo este tema, como les mencioné, la pandemia y la cuarentena del coronavirus, tuvimos que idear un poco unas medidas para recibir al paciente, para contener la crisis psiquiátrica y al mismo tiempo hacerle el hisopado nasofaringeo, ¿verdad? Y si ese paciente presenta síntomas respiratorios, tiene un hisopado nasofaringeo positivo, entonces pasa a una sala de respiratorios donde recibe cuidados mucho más intensivos, ¿verdad? Una observación por clínica médica. Hasta el momento tuvimos una buena cantidad de pacientes, más de 50 o 60 pacientes, pero son pacientes que nosotros hemos visto que ingresan desde la comunidad, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos un énfasis en forma insistente con el tema de las medidas de bioseguridad para las personas que ingresan afuera. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos pacientes que están en salas y que tienen casi nulo contacto con la gente de afuera, inclusive hemos tomado medidas para las visitas. Tuvimos pacientes que fallecieron, algunos quedaron en la duda de si eran COVID, algunos fallecieron por otras causas, se le hizo el hisopado, después volvió negativo. El director mencionó que actualmente no hay faltante de medicamentos para los pacientes. Señaló que constantemente reciben donaciones de diversos grupos que colaboran con alimentos no perecederos y vestimenta para los internados. Tenemos cubiertos todo lo que es insumo de alimentos, todo lo que es medicamentos, ¿verdad? La provisión de ropas y los elementos de higiene que necesitan los pacientes. Eso sí, hay, como te mencioné, hay personas que se autoconvocan, que están, digámosle, he visto por las redes sociales, que están pidiendo objetos y cosas para los pacientes y bueno, realmente son cuestiones que nos facilita el ministerio, pero tiene un uso y se usa muy rápidamente teniendo en cuenta la cantidad.
Ellos piden alimentos no perecederos, piden de repente estos objetos de higiene, ¿verdad? Elementos para poder de repente mejorar también las condiciones de la sala de los pacientes. Y de hecho los medicamentos, todos los elementos de bioseguridad, ¿verdad? Todo lo que es bioseguridad también disponemos, no hay ninguna faltante por suerte. O sea, de hecho nosotros hemos hecho las gestiones al inicio de la pandemia y nunca nos ha faltado elementos de bioseguridad, ¿verdad? Sí, al principio tuvimos un poco de dificultades para distribuir en forma adecuada. En forma adecuada teníamos que distribuir los elementos. Actualmente el Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción cuenta con 280 pacientes, de los cuales 180 están internados. El director aseguró que las consultas en el lugar han aumentado considerablemente en esta pandemia. Bueno, y hablemos de un hecho de sicariato que se registró en la zona de Mariano Roque Alonso anoche, precisamente cuando un hombre llegaba a la casa de sus suegros, donde vivía su esposa, con quien mantenía una pelea. Ya estaban en pos de la reconciliación. Cuando él llegaba a la casa fue atacado por dos personas quienes le propinaron varios disparos y el hombre cayó muerto en el lugar. La fiscal que interviene el caso informó que fueron dos sicarios que iban a bordo de una moto y ejecutaron a la víctima apuntándole directamente. Según las imágenes de circuito cerrado que se pudieron recabar de la zona, también se realizó un allanamiento en horas de la madrugada en la casa del suegro, que queda frente mismo al lugar donde ocurrió el hecho. Esto se da luego de que, tras producirse los disparos, ninguna persona haya salido de la casa para ver lo que ocurría, situación que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Se descarta la hipótesis de robo, ya que los malvivientes no se llevaron nada y la víctima fue identificada como Richard Leonardo Sosa Espinosa, de 45 años. Que primeramente se acercó con su vehículo, que ya se visualizó, ¿verdad? Y en un momento dado determinado, conforme a las versiones de algunas personas, se acercaron hacia el fondo una persona o dos personas que estaban allí y le efectuaron disparos contra su humanidad. ¿Los criminales habrían llegado a bordo de una motocicleta, eso? No podemos saber exactamente, debido a que no pudimos obtener todavía imágenes de circuito cerrado. Pero sí, conforme a versiones de algunas personas, vamos a decirlo, vecinos del lugar, habrá pasado un vehículo y también una motocicleta. Pero no se sabe exactamente si descendieron y ascendieron nuevamente en esos vehículos, debido a que también otras personas mencionaron que corrieron a pie dos personas. Pero durante el allanamiento, o sea, cuando se realizó a las 3 de la mañana aproximadamente, conversamos con el propietario de la casa y explicó el motivo por qué no salió exactamente para... o sea, que debido a que no salió porque por el miedo considerable que tenía por el disparo, eso que se efectuó, ¿verdad? ¿Es cierto que también ellos se resistieron a la entrada de ustedes para dialogar? Sí, primeramente, en teoría cuando nosotros estuvimos en las primeras horas, ellos no respondieron a la llamada o vamos a decirle ante los requerimientos de la policía para que puedan abrir y hablar con nosotros. Posterior, ya durante el allanamiento, ellos accedieron a conversar con nosotros y explicaron el motivo por el cual, algunos motivos por el cual ellos no salieron para auxiliar a la víctima fatal. Conforme a la versión de la misma del señor, es que ya se acercó la persona que estaba mencionando hacia el lado de atrás y efectuó los disparos. Entonces ellos vieron el crimen, supuestamente. Y lo que mencionaron es que sí escucharon los disparos y cuando retiró a la hija, vamos a decirlo así, porque iban a salir conforme a las versiones, que ya estaban por salir. ¿Es que había un viaje por...? Sí, conforme a las versiones de la madre, y tenía que realizar un viaje comercial debido a que ambas personas, vamos a decirlo así, el difunto y su señora eran pilotos. Bueno, llegamos al final, 18:59. Nosotros nos encontramos mañana para compartir más informaciones con ustedes.